21. Entonces han desmadrado el país 2 años, se olvidaron de sus propias palabras y de las consecuencias que tuvieron. El periodista Nicolás Lucar explotó contra Keiko Fujimori luego que dijera que la usurpadora Dina Boluarte es la presidenta legal y constitucional del Perú. Entonces fue electa legal y constitucionalmente, por ende no hubo fraude en el 2021 y desmadró el Perú 2 años por las puras, pues ya reconoció que no hubo fraude y que el profesor Pedro Castillo ganó por poco, pero ganó. Y lo que se debía hacer era buscar un entendimiento nacional de un país que estaba profundamente dividido, pero todos se olvidaron de sus propias palabras y de las consecuencias que estas tuvieron, algo que Dina Lesesina y el carnicero Alberto Tarola también quieren hacer, pero lo peor para ellos es que todo consta en el acta de Consejo de Ministros del 12 de diciembre, y allí dice claramente que lo que enfrentábamos en ese entonces era una sonada terrorista financiada por el narcotráfico y los ponchos rojos de Evo Morales, por lo que el país estaba amenazado por enemigos que estaban armados hasta los dientes, y por eso metieron a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ahora olvidaron sus propias palabras y quieren que los que vayan presos sean los que estaban al final de la cadena de todas las decisiones irresponsables que tomaron, cuando lo que necesitaba el país era un gobierno de encuentro y entendimiento nacional para sacar al Perú de la parálisis. A continuación te mostramos el video. Soy sincero, yo tenía planeado hablar sobre 2 temas que en realidad son uno, que tiene que ver con la poca responsabilidad de los políticos con respecto a sus propias palabras y las consecuencias de las mismas, porque Keiko Fujimori ahora nos dice que Dina Boluarte es la presidenta legal y constitucional del Perú. Entonces fue electa legal y constitucionalmente. Entonces no hubo fraude el 2021. Entonces han desmadrado el país 2 años por las puras alberjas, porque resulta que no hubo fraude, que el profesor ganó así, pero ganó, y que lo que había que buscar en el 2021 era un entendimiento nacional de un país profundamente dividido, pero se olvidaron de sus propias palabras y de las consecuencias que tuvieron. Y ahorita la señora Dina Boluarte y Alberto Tarola se han olvidado de sus propias palabras. Lo peor para ellos es que constan en el acta del Consejo de Ministros del día, acá lo resume Hildebrand, el 12 de diciembre. Pero si todos estábamos acá, ya no se acuerdan de lo que dijeron, que lo que enfrentábamos era una sonada terrorista financiada por el narcotráfico, con los punchos rojos de Evo Morales. El país estaba amenazado por enemigos de la patria que estaban armados hasta los dientes. O ya se olvidaron de qué fue ese mensaje. Y en ese contexto decidieron meter a las Fuerzas Armadas. Por eso decidieron meter a las Fuerzas Armadas en Ayacucho, para que enfrenten esta amenaza terrorista financiada por el narcotráfico y por la invasión comunista extranjera. Y ahora no se acuerdan, se lavan las manos, se olvidaron de sus propias palabras y quieren que los que vayan presos fueron los que estuvieron al final de esa cadena de decisiones absolutamente irresponsables. Porque lo que necesitaba el Perú el 7 de diciembre, el día que se suicidó políticamente Pedro Castillo, era hacer lo que no se hizo el 2021. Un gobierno de encuentro y de entendimiento nacional para sacar a este país de la parálisis. Pero ¿qué podemos esperar de los políticos si son unos irresponsables que se lavan las manos sobre sus propios actos? Soy sincero, yo tenía planeado hablar sobre 2 temas que en realidad son uno, que tiene que ver con la poca responsabilidad de los políticos con respecto a sus propias palabras y las consecuencias de las mismas, porque Keiko Fujimori ahora nos dice que Dina Boluarte es la presidenta legal y constitucional del Perú. Entonces fue electa legal y constitucionalmente. Entonces no hubo fraude el 2021. Entonces han desmadrado el país 2 años por las puras alberjas, porque resulta que no hubo fraude, que el profesor ganó así, pero ganó, y que lo que había que buscar en el 2021 era un entendimiento nacional de un país profundamente dividido, pero se olvidaron de sus propias palabras y de las consecuencias que tuvieron. Y ahorita la señora Dina Boluarte y Alberto Tarola se han olvidado de sus propias palabras. Lo peor para ellos es que constan en el acta del Consejo de Ministros del día, acá lo resume Hildebrand, el 12 de diciembre. Pero si todos estábamos acá, ya no se acuerdan de lo que dijeron,
que lo que enfrentábamos era una zonada terrorista financiada por el narcotráfico, con los punchos rojos de Evo Morales. El país estaba amenazado por enemigos de la patria que estaban armados hasta los dientes. O ya se olvidaron de qué fue ese mensaje. Y en ese contexto decidieron meter a las Fuerzas Armadas. Por eso decidieron meter a las Fuerzas Armadas en Ayacucho, para que enfrenten esta amenaza terrorista financiada por el narcotráfico y por la invasión comunista extranjera. Y ahora no se acuerdan, se lavan las manos, se olvidaron de sus propias palabras y quieren que los que vayan presos fueron los que estuvieron al final de esa cadena de decisiones absolutamente irresponsables. Porque lo que necesitaba el Perú el 7 de diciembre, el día que se suicidó políticamente Pedro Castillo, era hacer lo que no se hizo el 2021. Un gobierno de encuentro y de entendimiento nacional para sacar a este país de la parálisis. Pero ¿qué podemos esperar de los políticos si son unos irresponsables que se lavan las manos sobre sus propios actos? ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Nicolás Lucar? ¿Crees que Keiko Fujimori le pedirá disculpas al país por haber denunciado un fraude electoral inexistente? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.